Buenos días. Vamos a ver el día de hoy las nulidades o las inexistencias de los contratos. Cuando un contrato es inexistente y cuando los contratos son declarados nulos por, por faltarles algún requisito de validez. Ya veíamos que un contrato es inexistente si le hacen falta los elementos de existencia, que es el objeto y es el consentimiento. Si falta uno de estos requisitos, pues simplemente el contrato no existe. Pero también el contrato puede ser declarado nulo porque le falten requisitos de validez. Ya comentábamos que un contrato puede ser invalidado conforme al artículo 1680 del Código Civil por incapacidad legal de las partes, por vicios del consentimiento, porque su objeto sea ilícito o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Entonces tenemos que un contrato, si no reúne los elementos de existencia, pues es inexistente ese contrato. Pero puede el contrato existir y no cumplir con los requisitos de validez, los requisitos de eficacia para que un contrato sea plenamente válido y puede ser declarado nulo. Se puede anular un contrato que si bien es cierto existe, le faltan requisitos para ser plenamente válido y por lo tanto puede ser declarada esa invalidez o esa nulidad. Entonces vemos que el 1680, el artículo 1680 nos dice que por incapacidad legal de las partes, por vicios del consentimiento, etc. En el caso de incapacidad legal, pudiéramos considerar que si falta este requisito, si una de las partes no tiene capacidad, pues estamos hablando de que estaría afectando de nulidad. Y si alguien demanda la nulidad de ese contrato, un juez puede declararlo así. ¿Qué sucede? Estos contratos, cuando existen y les hace falta algún requisito de validez, pues el contrato produce efectos mientras no sea declarado nulo. Un ejemplo, si un menor de edad, una persona, no sé, de 15 años, celebra un contrato de compraventa de un bien que es de su propiedad con otra persona, ese contrato existe, pero está afectado de nulidad. ¿Por qué? Porque no cumple con un requisito de validez que es la capacidad de las partes. Es una persona menor de edad. Entonces, está afectado de nulidad y cualquiera de las partes puede demandar la nulidad de ese contrato y quedaría desde luego invalidado, ¿no? Mientras no se demande la nulidad, ese contrato va a surtir efectos. Si el menor de edad vendió, bueno, pues va a seguir vendió un automóvil, pues quien lo compró se considera propietario y sigue surtiendo efectos ese contrato mientras no se declare su nulidad. En el caso de un vicio en el consentimiento, por ejemplo, si alguien por equivocación compró una computadora, hay un error, le vendieron una computadora o le entregaron una computadora que no era, pues está afectado en nulidad porque él nunca dio su consentimiento para esa computadora. Entonces, hay un vicio, hay un error en el vicio en su consentimiento y él pudiera demandar la nulidad de ese contrato para efecto de que se le regrese su dinero y él entregar esa computadora que no era la que él compró. ¿Sí? Ahí también es un contrato que existe, pero como hay un error en el consentimiento, estaría afectado de nulidad. Tendría un vicio, ¿sí? Ese consentimiento. Entonces, también
Otro ejemplo es si alguien realiza un contrato que el objeto sea ilícito, pues también es un contrato que va a surtir efectos mientras no se declare su nulidad, pero está afectado de nulidad. Si alguien vende una casa que tiene en la playa, se la vende a un extranjero, es un contrato que está afectado de nulidad porque está prohibido que un extranjero compre una casa conforme el artículo 27 de la Constitución a 50 kilómetros de la costa o a 100 kilómetros de la frontera. No pueden adquirir propiedades. Entonces, si uno le vende una casa a un extranjero, es un contrato que está afectado de nulidad.